Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos ya con nuestro resumen de noticias en este lunes. Hoy es 4 de este mes de noviembre 2024 y estamos a través de logosradio.com.mx y a través también de Mágica FM 98.7 desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El voto latino podría inclinar la balanza en las elecciones de Estados Unidos. Los latinos son el electorado que más ha crecido desde 2020 en Estados Unidos, en una elección muy reñida. Muchos analistas creen que pueden ser quienes terminen inclinando la balanza hacia la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. AFP en español tiene toda la información. Más de 36 millones de hispanos podrán votar este año en Estados Unidos. Y en una elección que se anticipa muy reñida, muchos analistas creen que pueden ser quienes terminen inclinando la balanza hacia la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. Los latinos son el electorado que más ha crecido desde 2020 y representan el segundo mayor grupo poblacional electoral en el país. Sus votos pesan especialmente en los 7 swing states o estados bisagra, que históricamente han alternado entre los dos partidos y por lo tanto son fuertemente disputados. Uno de esos estados es Georgia, en el sureste del país. Esta elección es un momento crucial en Estados Unidos. Es una oportunidad, especialmente para la comunidad latina, de influir realmente por primera vez en las elecciones y hacer oír su voz, como en ningún otro momento de la historia estadounidense. Con el mismo espíritu, en esta ONG intentan llegar a donde no lo hacen las campañas y convencer a los hispanos de apoyar a Kamala Harris. La última elección presidencial se decidió aquí en Georgia por menos de 12,000 votos. Aquí en nuestro estado hay más de 400,000 votantes latinos registrados, así que lo que siempre digo a nuestra comunidad es que tenemos poder, tenemos influencia, solo tenemos que usarla. ¡Sí se puede! Pero aunque tradicionalmente los latinos han favorecido a los demócratas, en los últimos años el margen se ha reducido. En 2012, el 71% de los latinos en Estados Unidos votó azul, el color de los demócratas, y el 27% rojo, el de los republicanos. En 2020, los republicanos ganaron terreno al conquistar 32% del electorado latino frente a 66% de los demócratas. Y según una encuesta publicada este mes por el New York Times, ahora solo el 56% de los hispanos respaldaría a Harris contra un 37% que votaría a Trump, lo que marca la ventaja más baja para un candidato demócrata desde 2016. Algunos votantes atribuyen el desencanto al aumento del costo de vida y a la política migratoria del presidente demócrata Joe Biden. Yo creo que debería ganar Trump. Debería ganar ese señor para que el país se levante, cierre la frontera y deje de entrar tanta gente delincuente a este país. A pesar de la encendida retórica anti-inmigrantes de Trump, una encuesta del New York Times reveló que la mayoría de los hispanos cree que el exmandatario no habla de ellos cuando acusa a los migrantes de comerse las mascotas de los estadounidenses, de ser criminales o de infectar la sangre del país. Es el caso de este empresario de origen mexicano de Nevada, otro estado bisagra y donde los latinos representan el 22% del electorado. Él cree que las promesas de deportaciones masivas de Trump en caso de que llegue a la Casa Blanca solo impactarán a los delincuentes y que el republicano no irá contra los latinos trabajadores. Yo nunca he entendido por qué a fuerzas dicen que los latinos tenemos que ser demócratas. Los demócratas nunca nos han ayudado en nada, nunca. ¿Cuándo han hecho algo por nosotros? Nunca. Los que han hecho han sido los republicanos. En Nevada, los demócratas han dominado las presidenciales desde 2008, pero este año llegan a los comicios con una ventaja de apenas medio punto. En los últimos días de carrera presidencial, tanto Harris como Trump apuntaron directamente al electorado hispano.
Donald Trump llegó a decir que le encantan los hispanos, mientras que Kamala Harris, respaldada por la ícono del pop Jennifer López, les advirtió que lo importante no es solo lo que dice su rival republicano, sino lo que hará. Terror en festejos de Halloween, así fue el tiroteo durante fiesta de Noche de Brujas. En el lugar del tiroteo se encontraban al menos 100,000 reunidas para la celebración de Halloween en Orlando, Florida. El Universal nos cuenta. Get on the ground! Get on the ground right now! Get on the ground! Get on the ground right now! I saw him shoot! I saw him shoot! El momento en que 2 personas murieron y 6 resultaron heridas en Orlando, Florida, fue captado por cámaras de vigilancia y luego difundido por el Departamento de Policía de Orlando. El jefe de policía de esa sede, Eric Smith, dijo que un sospechoso de 17 años identificado como Jalen Dwayne Edgar fue arrestado. La policía publicó el video de vigilancia que muestra a un individuo con una camiseta amarilla acercándose a otra persona, borroso en las imágenes, antes de que se le vea disparando una pistola. Un segundo ángulo muestra a la multitud huyendo antes de que varios agentes aborden al sospechoso. La policía también publicó otro video de la cámara corporal del oficial que identificó al sospechoso entre la multitud y lo arrestó tirándolo al suelo. De acuerdo a las autoridades, Edgar podría ser juzgado y eventualmente sentenciado como un adulto. Las víctimas mortales son 2 hombres de 19 y 25 años, cuyas identidades no han sido reveladas. Según informó Smith, las edades de los heridos oscilan entre los 18 y 39 años y todos ellos se hallan en condición estable. El agente policial agregó que en el momento que ocurrieron los hechos, habían desplegado más de un centenar de agentes en el centro de esta ciudad turística. Expresidenta de Argentina, Kirchner, presidirá principal partido de oposición a Milei. La expresidenta argentina Cristina Kirchner presidirá el partido justicialista, fuerza peronista y principal opositor al mandatario Javier Milei, luego de que la justicia invalidara la única lista competidora para las elecciones internas de la formación, informaron fuentes judiciales. AFP en español tiene la información. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, presidirá el principal partido de oposición al mandatario ultraliberal Javier Milei. Kirchner encabezará el partido judicialista de centro-izquierda y primera fuerza en las 2 cámaras del Congreso. La exmandataria quedó como única candidata para dirigir el partido, luego de que una jueza federal ratificara la decisión de la Junta Nacional Electoral de invalidar la única lista que competía con la de Kirchner, que según el fallo divulgado por la prensa, no entregó los avales necesarios. Kirchner se ha mostrado como una férrea opositora a las políticas de Milei, de ajuste del gasto público y de regularización de la economía, que se llevan adelante en una Argentina en recesión, con un 52,9% de la población bajo la línea de la pobreza y una inflación del 209% interanual. Las elecciones del partido están programadas para el 17 de noviembre, pero al ser una lista única, puede ocurrir que se proclame ganadora a Kirchner antes de esa fecha. La Cámara de Casación Penal del país tiene todavía previsto ratificar una condena a la expresidenta a 6 años de prisión por corrupción, impuesta el 6 de diciembre de 2022 en primera instancia. Kirchner y Milei han intercambiado ásperas críticas en las redes sociales y ella lo acusó, entre otras cosas, de querer matarla debido a una declaración en las que el presidente dijo que le pondría el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Morales entra en huelga de hambre y sus seguidores retienen a 20 militares en Bolivia. El expresidente Evo Morales elevó el viernes la presión sobre el gobierno de Bolivia al declararse en huelga de hambre después de que sus partidarios tomaran un puesto militar y retuvieran a unos 20 uniformados en medio de la protesta que iniciaron el 14 de octubre. AFP en español tiene el dato. He decidido justamente para... El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este viernes que iniciará una huelga de hambre. Con esa acción, Morales busca presionar al gobierno de Luis Arce a un diálogo, tras liderar 19 días de protestas y bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores. He decidido justamente para viabilizar el diálogo. Voy a iniciar una huelga de hambre hasta que el gobierno instale 2 mesas de diálogo
Primero, el tema económico. Y segundo, el tema político. Morales pidió la participación de organismos internacionales de países amigos durante su declaración realizada en su bastión político, la región cocalera del Chapare. Hace 19 días comenzaron los bloqueos de vías y continúan en 20 puntos del centro de Bolivia, en rechazo a la probable aprehensión de Morales por un caso de estupro que presuntamente se produjo cuando era presidente en 2015. Este viernes, partidarios del expresidente tomaron un cuartel y retuvieron a al menos 20 militares en el Chapare, según denunció Arce. Morales rechaza la acusación en su contra como una mentira más orquestada por el gobierno de Arce, su exministro de Economía. Las protestas que comenzaron en defensa de Morales fueron derivando a un reclamo por la crisis derivada de la falta de dólares, que ha restringido las importaciones de combustible que Bolivia vende a precio subsidiado. El presidente Arce envió este viernes a los militares a ayudar a la policía en el despeje de las carreteras. Ambos líderes se disputan el control de la izquierda oficialista y la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo para los comicios de 2025. Nacionales. En información nacional, Adán Augusto se enfrentó a Alito y adelantó que la próxima semana serían 89 senadores en la cuarta T. La otra opinión nos informa. Efectivamente fui aludido por el enterrador, siguiendo las palabras del clásico Ignacio Mier. Primero, pues nada más una moción de ilustración. Nos sobran ya 2, somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89. Le vamos a hacer realidad la profecía al senador Manuel Velasco. A mí no me avergüenza. Bueno, una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco. Fui secretario general y no me avergüenza. Es patético, porque verdaderamente hoy lo veo, que vengan con ese cinismo a decirlo, Nacho. Es increíble. El gran logro y el gran reto que tuvimos es que este régimen democrático sobrevivió a pesar de ustedes. Bola de cínicos, corruptos que quieren hacer una dictadura. Por eso no fuiste candidato. Hoy les quiero decir a todos ustedes que están aquí, ninguno hoy de los que estamos aquí nos arrepentimos de lo que hemos vivido. La persecución política de ustedes, el ataque y la mayoría que dicen que construyeron, porque el pecado favorito del diablo es la soberbia. Y ya les tocará el tiempo, porque lo que hacen es no respetar y escuchar a los demás. Ustedes no obtuvieron la mayoría calificada. Ustedes se robaron la mayoría calificada primero en el tribunal, después con 2 senadores del PRD, 1 del PAN y el que se fue del Movimiento Ciudadano. Por eso lo que queremos dejar muy claro aquí, en esta asamblea, es que estamos en contra de lo que se está haciendo en este atropello a la Constitución y a los derechos de los mexicanos. Se encaran a gritos Alito y Noroña. El priista Alito y el morenista Fernández Noroña se encararon a gritos en medio de la sesión para validar una reforma en el Senado. Grupo Reforma nos informa. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga. Tras alegar que no le dieron la palabra a 2 compañeros del PRI, el senador Alejandro Alito Moreno, líder nacional de este partido, subió a encarar al morenista y presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Así fueron los gritos y advertencias en medio de la validez de la reforma de supremacía constitucional. Suficientemente discutido el asunto, presidente. Hemos respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada sí, no necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame desde su curul
dígame desde su curul lo que... no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Senadora Transviña. A ver, compañeras y compañeros. Disputa de tierras y violencia intensifican el desplazamiento forzado en Chiapas. En Chiapas, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas ha sido una problemática que se ha intensificado en las últimas décadas debido a la disputa por tierras y la violencia generada por el crimen organizado. Imagen Noticias nos cuenta. En Chiapas, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas ha sido una problemática que se ha intensificado en las últimas décadas debido a la disputa por tierras y la violencia generada por el crimen organizado. A partir de los años 90, varias comunidades indígenas en las regiones de los Altos de Chiapas, como Chenaló y Ocosingo, comenzaron a sufrir desplazamientos forzados debido a la violencia entre grupos paramilitares y la represión gubernamental en respuesta al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí estamos sufriendo los niños y peor las mujeres es lo que sufren más, porque no es igual que estamos viviendo en nuestro lugar de origen. Porque aquí, pues, cuando se acaba nuestro alimento, pues a veces tomamos una taza de pozol por día, o si no, 3-4 tortillas por día. Los conflictos internos y el crimen organizado en los últimos años han generado que muchos indígenas abandonen sus tierras. Un claro ejemplo está en la comunidad de Poljó del municipio de Chenaló, donde 275 personas viven hacinadas al no cumplir las exigencias de sus autoridades. Lo que hicieron pues la gente de los agentes municipales del sector Santa Marta, tanto comisariado de bienes comunales, pues lo que hicieron ellos organizaron en cada comunidad, allí donde nos obligaron a comprar lo que es armas de grueso calibre, los que usan los ejércitos mexicanos. Allí es obligatorio en cada comunidad. En la actualidad, la violencia extrema ejercida por el crimen organizado obligó a familias de 4 municipios a abandonar sus tierras, animales y pertenencias para refugiarse en el país vecino de Guatemala. En 2021 la fecha ha sido un conflicto bastante peligroso, bastante caliente en esta zona. Entonces ahí hemos documentado por lo menos del 2023 al 2024, que estamos hablando de un año, en un desplazamiento más o menos de 15.780 personas. Han pasado 34 años de los primeros desplazamientos de comunidades indígenas en Chiapas, 34 años donde aún se sigue dando los éxodos masivos para huir de la violencia que se vive en Chiapas ante el amparo de las autoridades. Cárteles y migrantes, la cruel realidad en la frontera de México. Los migrantes enfrentan extorsión y abusos al cruzar el río Suchiate en México. En vez de libertad, se encuentran la gallera, un cuarto controlado por cárteles que marcan su pago por una cuota. Milenio nos informa. Imagínate llegar a México en busca de una nueva vida, y el primer lugar que ves es una especie de jaula, un cuarto enrejado que llaman la gallera. Este es el recibimiento que muchos migrantes enfrentan al cruzar el río Suchiate desde Guatemala. Son retenidos, prácticamente secuestrados, hasta que paguen el derecho de paso. ¿Y quién dicta esta tarifa? No son autoridades ni agentes de migración, sino cárteles de la droga. Con el pago, les marcan el brazo como un permiso para avanzar, casi como si fueran mercancía en tránsito. La situación en la frontera sur de México ha cambiado drásticamente. En otra época, el río Suchiate era una frontera de selva y ruta informales, donde los migrantes cruzaban sin mayor complicaciones. Ahora, los cárteles han tomado control, decidiendo quién puede cruzar y quién no. Por una cuota de al menos $100, los migrantes logran seguir adelante. Los que no pueden pagar, quedan atrapados.
Se estima que de enero a agosto de este año, más de 150,000 personas fueron interceptadas en esta zona, y aún así, eso es solo la superficie, la punta del iceberg de una crisis que no solo involucra migración, sino una red de extorsión y secuestros operada por el crimen organizado a plena vista. El modus operandi es frío y calculado. Los migrantes, apenas llegando a la ciudad Hidalgo, son interceptados por desconocidos que les ofrecen ayuda para moverse en territorio mexicano. Sin embargo, esta ayuda termina siendo una trampa. Los llevan a una finca donde duermen hacinados, vigilados por hombres armados. Algunos testimonios son escalofriantes. Familias retenidas por días enteros, y aquellos que no pueden pagar, dejan en garantía a sus propios familiares. Y si el dinero no es suficiente, la deuda se paga de otra manera, en especial para las mujeres y adolescentes, quienes son las más vulnerables. ¿Quién se atreve a poner un alto a esta situación? La ONG denuncia el aumento de la violencia y cómo se ha llegado a un punto en el que hasta la ayuda humanitaria es obstaculizada por los cárteles. Incluso, algunos defensores de derechos humanos han sido silenciados, pero la crisis no parece ir a la baja. El control de esta ruta es tan valioso para el cártel que, para ellos, los migrantes representan un negocio rentable. En medio de esta crisis, los migrantes aún mantienen la esperanza, aunque la incertidumbre es abrumadora. Se preguntan si lograrán cruzar, si encontrarán a sus seres queridos o si, en el intento, solo les espera otra trampa en el camino. Estatales. En el panorama estatal desaparecen 15 albañiles sobre el tramo Tuxtla-Cintalapa. Jorge Gordillo de la Cruz es buscado por sus familiares junto a 14 personas más, de las que se desconoce su paradero desde la noche del miércoles en el tramo carretero Tuxtla-Cintalapa. Canal 13 Chiapas nos informa. Oiga, y también le cuento que desde el día de ayer una familia chiapaneca busca al señor Jorge Gordillo de la Cruz, originario acá de la capital chiapaneca, que salió con 14 hombres más rumbo a la zona costa del estado de Chiapas y desaparecieron. Hasta ese momento no se sabe nada del paradero de cada uno de ellos, todos de oficio albañil. Se busca efectivamente a esta persona y a 14 más, que desde la noche del día miércoles en el tramo carretero entre Tuxtla Gutiérrez hacia el municipio de Cintalapa desaparecieron. Aseguran que hay un rastro de un teléfono, pero se pierde en la primer caseta para iniciar obviamente la autopista hacia la zona de Arriaga. Le decía, la última ubicación de la unidad en la que viajaban marca conexión en la caseta de cobro de Ocosocuautla. Después se pierde el rastro. Jorge viajaba con 14 personas más, todos originarios del municipio de Acala y todos de oficio albañil. Es el dato que proporciona la familia referente a este caso. El trabajo artesanal del ámbar es una costumbre que pasa de generación en generación. El ámbar es una resina natural que se extrae del interior de minas y trabajado por artesanos y artesanas de Simojovel para hacer joyas, objetos de arte y religiosos, entre otros. Julio Huerta, de Canal 13 Chiapas, nos cuenta. El ámbar es una resina natural que se extrae del interior de minas y trabajado por artesanos y artesanas de Simojovel para hacer joyas, objetos de arte y religiosos, entre otros, siendo una de las principales actividades culturales que se han transmitido de generación en generación. Sí, es un negocio familiar, más que nada nosotros lo aprendimos de parte de mi abuela. Ahí ya nosotros empezamos a aprender y pues aquí estamos. Más que nada nos llevamos de allá la costumbre de hacer las artesanías, más que nada. La creatividad de los artesanos logra hacer uso pleno de las propiedades del ámbar, con sus características físicas y colores. Hay dos formas de identificarlo, ya que son una, la luz UV, y otra lo que es frotándola con su ropa o con un encendedor usted puede quemarlo y la verdad no escurre, no tiene que escurrir, no tiene que oler a plástico. Lo que tiene que oler es a un aroma inciensoso. No sé si usted ha olido el copal, esa misma característica. También a lo que a veces es un poco raro que tenga un aroma a miel. Es un poco raro, pero a la vez se puede dar. Así como otras tradiciones, es importante conservar esta cultura del trabajo del ámbar, ya que es una actividad representativa de Chiapas. Está científicamente comprobado de que el ámbar tiene una nivelación de iones positivos. Eso hace que absorban las malas energías.
y más que nada, cuando el ámbar se llega a cuartear o se llega a romper, se dice que es porque tiene malas energías o absorbió muchas energías. Detrás del ámbar existe la creencia de que sirve para la protección de su portador ante energías negativas de su entorno. El ámbar puede ser encontrado de diferentes tonalidades, lo que no tiene nada que ver con impurezas u originalidad de este. Informó para Noti 13, Julio Huerta. Locales. Y a través de Omar Ruiz del Heraldo de Chiapas, un convoy de maquinaria pesada de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena ingresó a la ciudad turística de Palenque, en lo que se presume es la preparación para la obra de la autopista que conectará esta localidad con San Cristóbal de las Casas. Los pobladores se mostraron sorprendidos al ver las unidades de gran tamaño entrar a la ciudad, ya que desde hace algunos meses se había anunciado que en el 2025 comenzará este proyecto, que pretende ser la principal conexión entre las dos ciudades turísticas más importantes de Chiapas. Se prevé que la obra, que constará de 140 kilómetros de carretera, inicie en enero del próximo año, lo que ha animado a la población de esta localidad y zonas aledañas, ya que reducirá el tiempo de traslado a San Cristóbal. Esta vía promete ser un importante detonante para la economía de ambas localidades y de los lugares donde conecte. Además, se contempla un ramal hacia el municipio de Ocosingo y un crucero que llegará hasta las cascadas de Agua Azul, según información presentada por el gobierno federal en meses anteriores. Y a través de Isaí López del Heraldo de Chiapas, durante la inauguración de la Semana Cultural y Deportiva del Poder Judicial 2024, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de promover este tipo de actividades que fortalecen la unidad, la fraternidad, la convivencia y el bien común entre las trabajadoras y los trabajadores de esta institución de procuración de justicia. Tras recorrer y disfrutar el concurso de altares con motivo del Día de Muertos, el mandatario reconoció a las y los participantes al tiempo de invitarlos a conservar esta gran tradición cultural, porque es una herencia milenaria que ha trascendido de generación en generación y que enaltece a Chiapas y a México ante el mundo. Felicito al Poder Judicial del Estado por los 12 años de realizar este encuentro cultural y deportivo. Deseamos que en las diferentes disciplinas gane el mejor y que sirva para establecer mejores relaciones humanas entre todas y todos, porque esto también ayuda a tener instituciones no solo profesionales, sino también más amigables y solidarias, apuntó. Locales. Y en información local, a través de Janet Hernández Cruz, corresponsal del Diario de Chiapas desde San Juan Chamula. Un hombre perdió la vida de manera instantánea al ser atropellado por un vehículo en la comunidad Bautista Grande, en el municipio de San Juan Chamula. Los hechos se dieron la mañana del viernes. Personas y automovilistas que presenciaron el accidente aseguraron que el conductor responsable se dio a la fuga y viajaba en una camioneta doble cabina de color rojo. Familiares del occiso, de aproximadamente 40 años de edad, acudieron al lugar para llevarse el cuerpo, ya que por usos y costumbres no permiten que les hagan la necropsia de ley. Y por otra parte, los motonetos se enfrentan con la policía en Chiapas. Detienen a 7 personas. El suceso ocurrió este viernes en San Cristóbal de las Casas. El grupo delictivo intentaba rescatar a miembros que habían sido detenidos por pasarse un alto. Milenio tiene la información. Efectivamente, 7 personas detenidas y 2 vehículos asegurados fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre integrantes del grupo delincuencial Los Motonetos y elementos de las fuerzas federales y estatales, registrado la noche de este viernes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los hechos ocurrieron al filo de las 22 horas, cuando un vehículo tipo Jetta color rojo que circulaba por la zona norte, a la altura de las colonias Palestina y Anexo Morelos, le fue marcado el alto por conducir a exceso de velocidad. Sin embargo, los policías municipales se percataron que los tripulantes conducían bajo los efectos del alcohol, por lo que fueron detenidos.
Tras estos hechos, los motonetos llamaron a más integrantes de su organización delincuencial, quienes acudieron al lugar para intentar rescatar a los detenidos. Asimismo, arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, a quienes les lanzaron piedras y palos cuando intentaban ingresar a las colonias, así como algunas detonaciones de arma de fuego al aire libre. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad se observó alrededor de 50 motociclistas recorriendo el bulevar Juan Sabines Gutiérrez y la prolongación Insurgentes, dos zonas concurridas de la ciudad, sin que se registraran incidentes en esas zonas. Este grupo delincuencial, es importante decirles, que ha protagonizado desde 2021 hechos violentos en diferentes puntos de la ciudad turística de San Cristóbal, además de que el 19 de febrero de 2022, Paula N. fue ejecutada tras fotografiar a su agresor, un integrante del grupo delincuencial Los Motonetos, luego de que éste le robara la motocicleta a su hijo en San Cristóbal de las Casas. A este hecho, pues también se suma el ocurrido el 25 de septiembre, también de 2022, cuando los motonetos lanzaron disparos en el centro de San Cristóbal, así como en la colonia San Antonio del Monte, al norte de la ciudad, por lo que una bala perdida atravesó el techo de lámina de la vivienda de una familia, misma que impactó en una menor de 7 años llamada Marisol, provocándole la muerte. Este es el reporte que tenemos desde Chiapas. Hasta aquí nuestro reporte informativo de esta mañana a través de Logos Radio y Mágica FM. Continuamos con más. Gracias por su atención. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.